Bienvenidos amigos a este episodio hoy de Salud y mucho más, en ocasión del Día Mundial de la Diabetes. Un día en la cual todas las fuerzas vivas del planeta eh, plantean la necesidad de la detección precoz de esta enfermedad crónica y el seguimiento y tratamiento de los pacientes. Trabajar en la prevención y en la curación de esta enfermedad. En el día de hoy voy a entrevistar a un médico venezolano, amigo, hermano de toda la vida, el doctor Oscar Cedeño. Oscar tiene dentro del marco de su especialidad como cirujano ortopédico y traumatólogo una gran experiencia en el manejo y tratamiento de pacientes con el pie diabético. De tal manera, pues, que hoy haremos una conversación aquí para que él les explique mejor cuál es la problemática del paciente con respecto a la circulación en sus extremidades, qué se puede hacer, cómo se diagnostica, cuáles son esos criterios que permiten hacer que la persona detenga el proceso que en ocasiones puede ser irreversible de la neuropatía, la enfermedad de los nervios y la vasculopatía, la enfermedad de los vasos sanguíneos que produce esta enfermedad caracterizada por un aumento de la glucosa en sangre, del azúcar en sangre. Buenos días entonces, Oscar. Bienvenido a este programa. Me complace mucho verte. Y quisiera entonces dejarte pues esa pregunta. ¿Cuál es la situación actual de la diabetes en el mundo? Buenos días, José, y gracias por estar interesado en este tema y qué bueno que nos podemos comunicar tan fluidamente. Bueno, en relación con lo que estamos hablando, hoy es 14 de septiembre de noviembre, Día Mundial de la Diabetes o de la Diabetes, y se conmemora pues en todo el mundo una actividad y muchas actividades con este motivo. Esta conversación nuestra pretende ser un aporte para los pacientes, para los colegas médicos y para el personal de enfermería, que es principalmente el universo que está recibiendo este año en la campaña el máximo reconocimiento por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud. En relación con tu pregunta, sabemos pues que el diabético es una persona que se caracteriza por glicemias elevadas, el azúcar en la sangre elevado. ¿Por qué es eso? Porque no puede manejar con su insulina, sea porque no la produce suficiente, que es el caso de la diabetes 1, o porque la que produce no trabaja como debería. Hay un factor que se llama resistencia a la insulina que evita que esa persona pueda controlar sus niveles de glicemia. Al estar la glicemia elevada, se produce la presencia de algunos tóxicos, aparte del problema de la falta de oxígeno y ese tipo de cosas. Se producen algunos tóxicos que se llaman radicales glicosilos, son derivados del metabolismo de la glucosa, que se fijan en los tejidos y comienzan de manera sistemática y microscópica, lenta, a hacer daño, y especialmente en tejidos como los nervios en primer lugar y como los vasos en segundo, y luego se hace eso conjunto. Muy especialmente, aunque afecta en todas partes, esto se manifiesta en la parte baja de los miembros inferiores, de la rodilla hacia abajo, que es donde los diabéticos comienzan a presentar aterosclerosis antes que el resto de la comunidad mundial de las personas. Y también empieza a presentar la neuropatía, que a veces hasta 10 años antes de que se establezca la diabetes ya está haciendo sus efectos. Los pacientes empiezan a perder un poquito del vello, de los pies, y algunos pequeños cambios, resequedad de la piel, que ya son manifestaciones precoces, muchas veces insensibles. Los pacientes no se dan cuenta de que tienen eso, y es unos años después, se habla de que el promedio son 10 años, cuando se empiezan a presentar las manifestaciones clínicas floridas de la diabetes, eso especialmente en lo que a la glucosa en sangre se refiere. Todo este paquete tiende hoy a llamarse síndrome metabólico.
Síndrome metabólico incluye el ácido úrico alto, el colesterol y los triglicéridos elevados en sangre, en este caso, la glicemia y con una importante tendencia a la obesidad. Eso especialmente en los pacientes mayores de 40 años, que tengan antecedentes genéticos o no. Puede ser que no los tengan y sin embargo se presenta si con ese modo de vida se asocia sedentarismo y obesidad, además de una dieta que probablemente no sea apropiada. Oscar, ¿qué sabemos de la genética de la diabetes? ¿Es realmente una enfermedad de origen genético o es una enfermedad de origen de estilo de vida, de la manera en que tú has vivido, te has conducido tu nutrición y tu actividad física? Más que nada, sabemos que depende de ese último factor, que algunos llaman ambiental general, pues, ambiental de ese modo de vida, de la dieta, y tiene una influencia de la genética que es más significativa cuando, por ejemplo, pasa mucho, los dos padres de un individuo son diabéticos. Cuando se da esa unión, como pasa con casi todos los genéticos, ese gen se hace más frecuente y tienden los hijos de los diabéticos a ser diabéticos también. Y se nota más estadísticamente en los nietos de diabéticos. Se supone que hasta un 25% de los nietos de diabéticos pueden ser diabéticos. Pero el factor condicionante principal es ese modo de vida de una dieta inadecuada, plena de carbohidratos, plena de grasas trans, una persona sedentaria y una persona que normalmente tendemos a engordar un poquito, a aumentar de peso hacia los 40, 50 años, y en estos casos, en ese síndrome metabólico que acabamos de mencionar, se da con más evidencia esa situación. Así que hay una influencia corta muchas veces y la mayoría de la genética y una influencia de alto impacto como es la parte ambiental, dieta, modo de vida. Ahora que estamos trabajando tanto con la parte del genoma humano y que ya hemos podido identificar específicamente los genes que producen ciertas enfermedades, se ha postulado mucho que quizás el comportamiento de estilo de vida que uno piensa que es adquirido es de otra forma también expresión del gen. En otras palabras, que esa tendencia al sedentarismo, al consumo de azúcares, etcétera, está dado básicamente porque el gen no solamente modifica la parte endocrina y metabólica, sino también modifica el comportamiento. ¿Cuáles son tus ideas o tu sensación en relación con esto? En realidad, por ejemplo, en una familia que come bien, que nunca ha comido soda o como tú dijiste, que nunca se ha mal alimentado y se haya adoptado un niño, por ejemplo, de ambos padres diabéticos, ese niño en un ambiente, en un entorno donde no debería haberse producido las causas de estilo de vida, se desarrolla la diabetes también en esos individuos. No sé, te pregunto porque a lo mejor has visto uno que otro artículo en relación a esto, si sabes de algo de esto. No lo he consolidado desde el punto de vista, digamos que científico, pero lo he visto. O sea, tú ves que las familias tienden a ser delgados o tienden a ser normales en cuanto a peso y talla y esas cosas, o distinto a ello según los hábitos que se vayan consolidando. Pero en ese aspecto de la obesidad, sí he visto mi experiencia de médico cuando hacía medicina general y lo que he visto entre los pacientes y en nuestros pueblos es que hay una gran tendencia a alimentarse inapropiadamente y la gente engorda rápidamente. En mi familia se decía que los cedeños eran flacos, muy flacos, como tú me conociste, hasta los 25. Y a los 25, esa fue mi conclusión, mejor dicho. Y de los 25 en adelante observas que todos los cedeños comienzan a aumentar de peso, pero es que todos comíamos bien. En mi casa las celebraciones se hacían como en muchos hogares latinoamericanos con comida, es decir, mi tal cosa se celebra. Abundante comida. Vamos a celebrar saliendo a comer comida rápida en alguna parte porque a todos nos gusta X. Entonces sí tiene influencia, yo diría que es un patrón multifactorial como casi todas las cosas en medicina
donde algunos tienen un poquito de predisposición genética y donde el cuerpo humano biológicamente está apto para acumular energía y esa energía se acumula con la grasa y se deposita en algunas partes, empieza a interferir y no olvidar que la grasa es un factor importante de resistencia a la insulina. Así es. Quería preguntarte también, porque muchas de las personas que van a escuchar este programa, pues no son médicos, son personas que entraron por curiosidad en este Día Hoy Internacional de la Diabetes. ¿Qué es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2, Oscar? Muy bien. La gran diferencia, existen tres tipos importantes de diabetes, como vamos a ver luego, pero la gran diferencia entre la uno y la 2 es que se puede decir que la uno es congénita, se nace con ese gen de la diabetes tipo 1 y que a veces se desarrolla la enfermedad inmediatamente después del nacimiento, que no es tan común, pero sí se desarrolla durante la infancia. Entonces ese es el típico niño delgadito que come y a veces come mucho y no engorda, flaquito, que es el biotipo del diabético tipo 1, y se descubre más temprano, más tarde, gracias a los controles pediátricos que por suerte son muy frecuentes en las edades iniciales, y el niño se descubre que tiene diabetes tipo 1. Ese paciente es lo que constituye, antes se llamaba diabetes dependiente de insulina, y a la otra se llamaba no dependiente de insulina. Luego se clasificaron en tipo 1, tipo 2, en la gestacional, y en otros tipos de diabetes que son secundarias a una pancreatitis, a un tumor de cabeza de páncreas, a una operación, a una enfermedad grave que tuvo el paciente y ocasionó este problema de la infección. La gestacional es la que llaman diabetes del embarazo. La diabetes del embarazo. Hay un dato importante desde el punto de vista práctico, o al menos en nuestro país, más en nuestro país quizá que en Latinoamérica, a mi conocimiento, cuando uno ve que un niño pesa más de 4 kilos, que a veces los padres se sienten orgullosísimos de eso, ya en los que conocemos ese dato sabemos que es muy probable que en la familia de ese paciente haya diabéticos y que la mamá haya desarrollado algún poquito de esa diabetes gestacional o del embarazo. Entonces es el primer alerta que nos da un niño que pueda tener esa carga genética. Y pasa, cantidad de pacientes, entre ellos yo pesé 3 gramos y mi familia ya es un semi-alerta, una alerta verde o alerta amarilla. Entonces pasa bastante que esta situación se presente de esa manera. Eh, La otra diabetes tipo 2, que es la que te he dicho que comienza luego y que tiene un agravante en nuestros tiempos, que por ese sedentarismo, porque yo creo, intentando hacer algo así como muy próximo a la era de los supersónicos, te debes acordar, aunque tú eres menor que yo, que, que en nuestros tiempos había una serie que se llamaba Los Super. No caminaba, se montaba, como pasa en los aeropuertos, que te ponen una plataforma móvil o en los centros comerciales y tú ni siquiera te tienes que molestar en subir el escalón inicial de aquella escalera eléctrica, y no vas ahí y vas de esa manera. Lo que tienes que hacer físicamente te lo hace robotina. Entonces, vamos por ese camino. Y los juegos de video tan, vamos a decir, adictivos. Los niños les encanta, prefieren eso que cualquier cosa, dependiente de la educación del hogar, que los niños sigan haciendo deporte, que le llame más la atención una pelota de fútbol que un juego cualquiera, Counter-Strike o cualquiera de esas cosas que en un aparatico que no pesa ni 100 gramos pueden pasar el día haciendo eso, y ahora por los teléfonos. un diabético tipo 1 desarrolla cuadros de distorsión metabólica, el cuadro metabólico, el diabético tipo 1. Perdón, no te oí bien, desarrolla el síndrome metabólico, ¿te Síndrome refieres? metabólico, sí. Además de no Bueno, producir la insulina, acuérdate que hay, yo soy, hay diabéticos tipo 1 que por cuestiones de dieta también desarrollen un compromiso con aumento de la resistencia a la insulina periférica. O sea, una combinación como de diabetes tipo 1 combinado con un síndrome metabólico. Eso se da.
sí. Acuérdate que yo soy traumatólogo y solo me salpica un poquito la ciencia clínica algunas veces y yo trato de mantenerme. Pero, por ejemplo, con esa, yo he visto diabéticos tipo 1 que alcanzan los 90 años de edad. Mm, Y en los diabéticos tipo 2 es excepcional. Es decir, ese gen del metabólico o ese factor del metabólico no se presente tanto, porque generalmente son delgados. Y una de las características del síndrome metabólico es la obesidad. La infinita mayoría de los diabéticos tipo 1 controlados con insulina son delgados y desde pequeño adquirieron el hábito, sobre todo en nuestros tiempos, de la cultura del deporte, del ejercicio. Son más disciplinados porque en eso se les va la vida. El claro. diabético tipo 2 durante años de repente no tiene problemas o cree que no los tiene, nos pasa a todos y entonces no hacemos lo que debemos hacer para cuidarnos. Especialmente nosotros los hombres, siempre lo menciono, somos más reticentes a asistir a la consulta médica, a hacer la dieta, somos más indisciplinados y así pasa con todo, con la consulta, las damas van más a la consulta, nosotros somos un poquito más resistidos a todo eso. Y Y si además de entonces, eso son médicos, más todavía. y si son médicos, más todavía. Yo soy prediabético, ¿me entiendes? Y en lo que va de este año, Yo soy sí, diabético tipo 2. sí, mi glicemia generalmente está en 109, 104. Alguna vez ha llegado un poquito más allá, me cuido, he bajado de peso, pero de repente tengo 6 meses que no me hago una glicemia. ¿Ok? Pero negro, no te vengas para Miami porque aquí pasas diabético rapidito. Sí, 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 en los viejos tiempos era así. Así que, más que nada, la lucha contra la diabetes es un problema de cambio de patrón cultural. Ya. Oscar, tenías una presentación Comen- que me mostraste el otro día y quisiera que la compartieras con las personas que nos están viendo. Una presentación muy interesante sobre el manejo del paciente con un pie diabético. Si quieres, pues puedes empezar a compartir tu presentación y mostrárnosla. Ok. Muy bien. Bueno, entonces sabemos que hoy tenemos un público diverso. Hay seguramente médicos, pero pienso que va a haber muchos más diabéticos, muchas más personas vinculadas a los diabéticos, como son los familiares y los propios pacientes. Así que vamos a manejarnos con un lenguaje flexible para beneficio de ellos. Voy a mover esto aquí, no sé si se está viendo una etiqueta que hizo el programa y vamos entonces a continuar. Vamos a hablar entonces de prevención y tratamiento específicamente de pie diabético. Lo que estábamos hablando hace un momento, ¿ok? ¿Qué es la diabetes? Son, ni siquiera se le llama muchas veces una enfermedad, es un cuadro clínico, es un conjunto de trastornos metabólicos con elementos comunes, en este caso dos, como la hiperglicemia y la intolerancia a la glucosa, debido a, uno, deficiencia de la insulina, ¿ok? Y a la alteración de su actividad, pero algunas veces es por parte de ambas. Ese es el caso de la tipo 1, la diabetes tipo 1, tenemos la diabetes tipo 2, que la mencionamos hace poco, que es la que es el 95% de los diabéticos son tipo 2 y son los que la vivencian como crónicamente. La gestacional, que es la diabetes del embarazo, la señora solo le sube la glicemia prácticamente en, cuando está embarazada. Sin embargo, posteriormente es muy probable que si se mantiene obesa y con los factores que hablamos, va a tener diabetes, la va a desarrollar. Y las secundarias, que no son motivo de la revisión nuestra de hoy, que dependen de otros factores médicos específicos. ¿Qué tenemos epidemiológicamente hablando? Pues en este momento, para la fecha de 2019, había 463 millones de adultos entre 20 y 79 años que tenían diabetes. Al momento de hoy, cuando estamos hablando, esto ya debe estar llegando a los 500 millones de diabéticos por la velocidad que lleva. Eso es 9% de la población que luego puede pasar, se espera
que para el 2030 llegará a 10% de la población y para el 2045 va a llegar a casi un 11% de la población. El número de adultos entre 20 y 79 años con tolerancia anormal, los prediabéticos y camino de prediabéticos, ¿verdad? Se estima que sería de 374 millones. Eso es 7,5 de la población mundial en este grupo de edad. Se prevé que esa cifra llegará para 2030 a 454 millones y 548 millones para el 2045. Y tenemos un 1.1 millones de niños adolescentes y adolescentes que no superan los 20 años de edad y tienen diabetes tipo 1. Por otro lado, no sabemos al momento cuántos adolescentes en el mundo y en la mayoría de los países, aunque lo están estudiando, pueden presentar diabetes tipo 2, lo cual es una complicación grave y prematura de la diabetes. Aquí esta curva que se comenzó con los datos desde el año 2000. Hasta el año 2000, las predicciones que hacía la Organización Mundial de la Salud tenían atinencia, se parecían mucho. Cuando progresivamente del 2009 para acá, quizá producto de todos esos factores que estamos hablando, al año 2019, ese primer valor del año 2000 ya se ha triplicado. Es decir, en 20 años, por decirlo así, eso se ha convertido en el triple. Por tanto, las cifras que antes dije, cuando para los años 2030 o para los años 2040 o 45, no tenemos idea al ritmo que vamos, cómo va a llegar eso. La diabetes mellitus, ¿cómo hacemos entonces para prevenir la diabetes? Pues uno de los factores fundamentales, o dos de los factores fundamentales en este encabezado, significa alimentación saludable y vida activa. Eso es como uno de los secretos, gracias a Dios, hoy no tan guardados, ¿verdad? ¿O para qué hacemos eso? Para evitar la obesidad y mediante evitar el sedentarismo. El diabético no tiene contraindicado hacer deporte. Existen diabéticos destacadísimos de primer nivel que son diabéticos, controlan bien, tienen buena evolución y tienen, por supuesto, una buena atención médica y seguramente multidisciplinaria, como destacamos así. Así que el ejercicio está demostrado científicamente de hace años que es beneficioso para controlar la glicemia mediante endorfinas, mediante reducción del aumento de las hormonas del estrés y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Además de los anteriores, brindarle a nuestros pacientes, es lo que intentamos hoy, educación diabetológica a ellos, a sus familiares y especialmente a nuestro personal de salud. Tenemos que seguir estudiando diabetes, tenemos que seguir aprendiendo diabetes, sobre todo a diagnosticarla precozmente y en el caso particular del pie diabético, como vamos a ver luego, a diagnosticarlo a la primera consulta de ese paciente. También son muy importantes las conductas, las políticas apropiadas de salud por parte de los gobiernos, de los estados, para poder proteger a esas personas. Entonces, vamos al tema. Pie diabético es la infección, la ulceración o destrucción de tejidos profundos del pie, asociados con neuropatía o enfermedad arterial periférica en las extremidades inferiores de los pacientes con diabetes. Eso es sencillamente lo que se denomina pie diabético. Otros dicen, mucho más elásticamente, cualquier infección por debajo del tobillo en un diabético se llama pie diabético. ¿Cuáles son las causas? Bueno, principalmente, fundamentalmente, la neuropatía y la vasculopatía diabética. Sobre todo, a pesar de la fama que tiene la vasculopatía, la principal causante del problema del pie diabético, de las primeras manifestaciones, es la neuropatía, porque el paciente no siente lo que está sucediendo cuando se traumatiza, cuando se pincha, si el zapato le roza, si sucede cualquier cosa, él no es capaz de sentir. Se supone que damos 10.000 pasos al día. Cualquier persona normal y corriente, imagínate un microtraumatismo repetido 10.000 veces todos los días en un pie que no tiene sensibilidad, ¿verdad? Están también las traumáticas,
que son aquellas que se producen con el calzado, con una piedrecita que se metió en el mismo calzado, se puso por error unos zapatos apretados que le molestan, un traumatismo, le cayó un objeto sobre el pie. O sea, todos esos factores están sometidos los diabéticos. De allí que una de las primeras recomendaciones respecto a calzado es que aún en la casa el antepié y el pie global de los diabéticos debe estar protegido con una puntera de algún material suave que no irrite, que no moleste, que no apriete, para que si algún objeto se cae no vaya directamente a sus dedos. Las deformidades, el juanete, los deditos en garra, cualquier deformidad del pie, los diabéticos van desarrollando un aumento del arco en el transcurso de los años y ese aumento del arco hace que las zonas de presión, que vamos a ver luego en una gráfica, disminuyan, aumentan las zonas de presión y porque disminuyen las zonas de apoyo. El pie, la base de sustentación del cuerpo, se hace más pequeña y por tanto a más presión en menos superficie produce más problemas. La piel seca, una de las primeras manifestaciones de la diabetes. Se hacen grietas, por esas grietas pueden penetrar las bacterias y a nivel del pie distal se pueden generar, que siempre está predispuesto a tener hongos, porque están los hongos allí en los calzados, hay que limpiarlos, hay que mantenerlos secos y limpios. Una uña encarnada, una uña deforme en determinado momento, muchas veces son hongos que si eso genera una fisura en la piel, puede terminar y de hecho genera complicaciones graves en los diabéticos cuando pasa eso. Entonces, las infecciones del pie, las úlceras del pie, la resequedad son factores que condicionan esta enfermedad. Para su evaluación, ¿qué hacemos? Igual que todos los demás médicos, hacemos la evaluación clínica, historia, interrogatorio, revisión. Eso probablemente nos va a dar hasta el 75% de las herramientas que necesitamos para hacer un buen diagnóstico. Nos apoyamos los traumatólogos, los ortopedistas, los podólogos, en el laboratorio y los rayos X para demostrar la presencia de problemas, para saber cómo va ese paciente en el tiempo y tratar de hacer un pronóstico. También existen otros medios de los cuales les voy a mostrar más adelante. Uno de ellos muy útil, con el cual tenemos experiencia y hemos trabajado bastante bien. Este es el caso entonces de medios simples. El que está arriba y a su izquierda es el filamento de nylon de Weinstein. Ese es un filamento graduado que tiene una presión estándar y que cuando el paciente no siente la presión que le hacemos con ese instrumento, en un 90% de probabilidades sabemos que allí puede estarse iniciando o estar presente una neuropatía diabética. Eso se hace en diversos puntos de la planta y de los dedos y se hace registro. Si no tiene ese problema, lo podemos comparar con el paciente cuando venga entre 6 meses o dentro de un año. También se usa el diapasón. Hay otro aparato electrónico que se llama biotensitómetro o algo parecido. Se usa en los países más desarrollados, pero ese filamentico, desde mi punto de vista, y el propio diapasón, nos permiten medir sensibilidad superficial y sensibilidad profunda con la vibración del diapasón y nos ayuda bastante para pronóstico e implementación de la conducta. Y lo que ven a la derecha es una persona caminando en un momento determinado, previo entrenamiento breve, por esa plataforma ahí que está, que se llama baropodómetro. Es simplemente una plataforma de presión donde se registran los valores de aumento o disminución de la presión en la planta de los pies y lo podemos transmitir a una computadora donde vamos a observar. Por ejemplo, arriba y a la izquierda podemos ver que este paciente, estos son los pies en posición estática de un paciente. Esta es estática y aquí vemos como el arco está aumentado y como se esbozan algunas zonas de presión. Cuando el paciente camina, entonces tenemos este registro. Ya un momentico que tengo un problema aquí con una imagen del programa. Ok. Y entonces vemos cómo en una tecnología que permite manejar como color rojo las presiones más altas y las zonas
y vemos las zonas más sometidas a presión, entonces esas destacan allí por su color. Tengo un problema aquí con una pantalla que se me está presentando en el programa, no sé si ustedes la ven, si no la ven, mejor. Vemos que las zonas verdes y las azules en primer lugar, son las de más baja presión, los tonos de amarillo, amarillo rojizo y rojo, miden las más altas presiones. Podemos ver la estabilidad del paciente estando de pie, sedentario, sin movimiento, y podemos ver la estabilidad del paciente para cuando está caminando, y eso nos ayuda a detectar cuáles son los problemas principales y a instalar la conducta que ese paciente necesita. ¿Cuál es la conducta? Normalmente recomendación de calzados, plantillas. Hay plantillas o hay métodos que permiten con esta tecnología de una vez diseñar, enviar a la fábrica, a la ortopedia, y nos van a enviar la plantilla adaptada a cada paciente. En este caso, por ejemplo, es un par de plantillas, pero cada una de ellas es anatómicamente diferente para el paciente. Entonces, ¿qué hace? Toda esta información nos brinda una calificación de riesgo, donde el paciente de más bajo riesgo se ve aquí en azul claro a la izquierda, y el de mayor riesgo se ve en rojo. El primero, que es el grado 0, es de bajo riesgo. El grado moderado de siguiente nivel de riesgo, el alto riesgo, el que está en naranja, y el de muy alto riesgo, el que está en rojo. Eso nos permite hacer todo un pronóstico y conductas establecidas ya con el paciente. El primer grado, el 0 grado, lo podemos ver anualmente. El siguiente, que es el moderado, se puede citar cada 6, 7 meses, 4 meses con su variante. El de la categoría 2 de alto riesgo lo vemos cada 6 meses, cada 3 meses, perdón, y el de la categoría alta, muy alta, lo debemos evaluar mensualmente si es necesario, asociado a otros factores. En esa onda del riesgo podemos decir que hay factores de ese tipo que se modifican en el tiempo, que los podemos intervenir, podemos modificarlo, como es la enfermedad vascular periférica, tratamiento, ejercicio, igual con la neuropatía de comienzo, lo mismo que la vascular periférica tiene que ser de comienzo para poder generar una compensación, una circulación colateral que ayude al paciente, la corrección de las deformidades, que puede ser o la compensación también se puede hacer, depende del paciente y del nivel de deformidad que tenga. ¿Ok? Podemos trabajar la presión plantar elevada con los aditamentos tipo plantilla. Podemos intervenir sobre los callos plantares, que son las que nosotros llamamos hiperkeratosis, y debemos intervenir de manera constante y permanente, 100%, el hábito tabáquico, que está contraindicado absolutamente en cualquier diabetes. La prevención del pie diabético, debemos considerar también otros factores. Una úlcera previa o una amputación previa empeora la situación o el pronóstico de ese paciente diabético. La amputación, el tiempo de evolución de la diabetes, el inadecuado control glicémico, que es fundamental. Todas estas complicaciones se van a presentar de manera inevitable si el paciente mantiene niveles de glicemia por encima de 125. Y aún algunos dicen que 120 miligramos por mililitro. El mal control glicémico, entonces, es el principal enemigo del diabético. La mala visión, producida en principio por la retinopatía, pero se asocian también las cataratas, que tienden a ser un poquito más frecuentes en estos pacientes, son factores de riesgo para caída, y las caídas en un paciente que tenga todos estos antecedentes son un verdadero problema para manejar. No está pasando la diapositiva, vamos a darle por otro mecanismo. Tengo
el programa atascado. Ok. Esto es parte del armamentarium que se tiene en algunos centros de atención especial para diabéticos, los calzados especiales, las plantillas, algunas prefabricadas que se pueden usar al inicio, y todo esto son una mezcla de calzados, lo que ven abajo y a la derecha, una mezcla de calzados de acuerdo a la talla del paciente, tipo estándar, lo venden normalmente en algunas tiendas de podología y en la ortopedia, y aunque son más costosos, brindan al paciente más protección, como podemos ver en esto, que son de diferentes materiales. El típico calzado de cuero, hecho en la ortopedia artesanal inicialmente, y estos hechos ya en fábricas más industrializadas, donde podemos utilizar materiales como la licra, donde podemos usar calzados libres de apoyo en la parte anterior o delantera, o solo de apoyo en la parte media, lo llamamos calzado postoperatorio, y esto es en beneficio de los pacientes, sobre todo aquellos que por alguna razón tienen una deformidad importante o un problema importante del pie y no quieren operarse o no tienen posibilidad de operarse porque no está indicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la prevención del pie diabético? Que aquí decimos prevención de la diabetes, que el paciente tiene que cuidar su diabetes para que pueda cuidar su pie. No podemos hacer suficiente prevención del pie diabético si el paciente no se controla, si no comienza a ir al principio o desde el inicio a su consulta para los efectos de detención, diagnóstico, tratamiento precoz y que económicamente sea eficaz. De nada sirven unos zapatos especiales desde el punto de vista pronóstico si el paciente ya tiene una lesión grave que lo va a conducir a otra clase de problemas. Entonces, y siempre la consulta, los controles deben ser multidisciplinarios, y en este caso la parte epidemiológica debe ser multisectorial. Sector salud, sector económico, instituciones deben generar políticas públicas e intervenciones que estén junto con el sector sanitario y que se pueda abordar esto efectivamente. Es allí la presencia de la Federación Internacional de Diabetes, quien patrocina días como el de hoy, donde se representa a personeros del sector salud, en este caso en la campaña de este año al personal de enfermería, donde se destaca que el personal de enfermería está marcando la diferencia en el cuidado de la diabetes, y es verdad, pero sin embargo, para el 2019, para el inicio de este año, teníamos un déficit de 6 millones de enfermeras en el mundo, donde una de cada 10 personas ya está conviviendo con diabetes. Esa es la presentación, José. Bueno, muy buena. Y una pregunta que te iba a decir, ¿cuál es la función específica de la plantilla? ¿Es solamente protección o hay algún tipo de corrección ortopédica que la plantilla hace a favor del pie diabético? No, las plantillas generalmente son de materiales blandos, resistentes a la humedad, y que incluso se usa carbono en la transición del retro y el antepié en la parte baja de la plantilla para acelerar. La plantilla lo que busca es compensar esa variación de presiones que vimos allí. Se compensa de acuerdo al resultado de un examen clínico, se puede hacer con radiografía, se puede hacer con un podograma a la antigua cuando no tenemos el alcance de la baropodometría, y solo persigue finalidad de compensación. En los adultos no se puede hacer corrección por vía de plantillas. Ya cuando el pie ha crecido, debemos intervenir usando las plantillas permanentemente como vía de compensación o derivando en algún momento hacia la cirugía correctora de las deformidades del paciente, que debe hacerse precozmente, que debe hacerse temprano, para evitar no querer operar un juanete a un señor o señora de 70 años que ya tiene una avanzada vasculopatía, que tiene otros problemas médicos y que le va a ser más difícil resolver ese problema de deformidad que le está causando inconveniente. Va a ser más difícil resolverlo a los 75 que a los 45. ¿Cuál es el equipo de trabajo médico que se ocupa en forma integral del paciente diabético?
¿Quién debe ser el Normalmente, coordinador y qué otras disciplinas sí, se conjugan para normalmente un manejo efectivo del paciente diabético? las unidades de diabetes modernas tienen todo un equipo que comienza desde el médico coordinador por el nivel de enfermería, son enfermeras o enfermeros entrenados con una capacitación apropiada para la atención podológica y para el manejo de ese paciente especial que es el diabético, que debe ser atendido más pronto, que hay que estar pendiente si tiene o no tiene una emergencia, porque cualquier lesión del pie es una emergencia desde el punto de vista traumatológico que debe ser atendida en lo posible el mismo día o al siguiente. Junto con esa enfermera y ese coordinador médico debe haber podólogos, que pueden ser médicos generales o podólogos especializados como traumatólogos, podólogos. Se necesita la presencia de cirujanos generales, se necesita la presencia de los endocrinólogos, se necesita el oftalmólogo, los odontólogos. Los diabéticos tienen más problemas de la dentadura, los diabéticos tienen un problema de gastroparesia, la digestión de los diabéticos más lenta, entonces eso debe ser atendido también. Hay una leve tendencia al reflujo gastroesofágico en este tipo de pacientes. O sea, el gastroenterólogo debe estar representado prácticamente toda eh, especialidad que esté vinculada a la necesidad de tratamiento de ese paciente, incluyendo cirujanos vasculares, neurólogos, los traumatólogos, los ortopedistas, que cada vez, gracias a Dios, eso se da más. Los que no tenemos unidades conformadas con todo ese personal allí presente, tenemos ya un equipo integrado donde le pedimos al oftalmólogo que nos vea el paciente, o el oftalmólogo ve al paciente con la retinopatía incipiente y nos lo envía para los efectos del resto del estudio, y eso tratamos de hacerlo de la manera más eficiente. Y en el caso de los privados, en nuestro medio hemos logrado hasta conseguir la bondad de algún tipo de descuento en los estudios, como el ecodoppler duplex para los pacientes desde el punto de vista del análisis angiológico, y también la consideración para posibilidad de hospitalización en centros del Estado más pronto por el hecho que se trata de pacientes diabéticos en determinado estado. Eso es más o menos. Yo, para no alargar la charla, no le puse el esquema de las unidades de diabetes típicas. Te la voy a enviar para que lo puedas tener en tu bibliografía, y en algún momento podemos hablar, hacer una charla de lo que representa y es una unidad de diabetes típica, de la que se hacen en cualquier parte del mundo hoy en día. ¿Qué avances, ahora que se tiene un mayor desarrollo en las tecnologías y en el diagnóstico de la enfermedad endotelial y de la farmacología del endotelio? Hay algunos avances para procesos de microvasculatura diabética, que nuevos fármacos, nuevas soluciones que permitan reducir la necesidad de amputar un miembro por razones de compromiso circulatorio. Bueno, los fármacos vasodilatadores o que ayudan a mejorar la circulación, como se usa, por ejemplo, para las varices o como se usa para las vasculopatías incipientes, no funcionan cuando ya se ha establecido cierto grado de lesión. El endotelio y las paredes de los vasos se tornan más rígidos, las placas ateroscleróticas no son fáciles de resolver, salvo por vías quirúrgicas o microquirúrgicas, pero sí se ha avanzado muchísimo en lo que se llama las cirugías de reperfusión. Se puede hacer mejoramiento significativo de la cirugía de reperfusión a nivel de muslo. Ha sido un poquito más difícil por debajo de la rodilla con los stents medicados y ese tipo de cosas. El pronóstico cuando se hace esa reparación por debajo de la rodilla es más complicado por el tamaño de los vasos, pero según tengo entendido por comunicación con los cirujanos vasculares, hay una leve tendencia, incluso conozco pacientes a quienes le han puesto un stent por debajo de la rodilla por el problema de la poplitea y que se convierte en dos arterias, y el tamaño
se convierte en una dificultad mayor, pero que poco a poco se está superando. Pero cuando se hacen repercusiones altas, que incluso tienen indicación formal en el paciente que no está cicatrizando debidamente teniendo una úlcera. Lo hemos hecho en algunos de nuestros pacientes. Se le envía al cirujano vascular, el cirujano vascular le hace una cosa que se llama profundoplastia, o le pone una prótesis de Dacron entre determinadas arterias, usando una de ellas, la femoral profunda, para sustituir a la femoral superficial que tiene más problemas. El paciente, desde el punto de vista crónico, va desarrollando cierto grado de circulación colateral, y cuando se mejora ese torrente desde la parte más alta del muslo, el paciente, esa circulación colateral va generando ayuda, y de hecho, eso comienza unas 2 o 3 semanas después que se ha hecho la técnica, y ese paciente con una úlcera resistente en el talón, que nos da mucho dolor de cabeza, con la ayuda y los nuevos métodos para tratamiento, las nuevas curas, los aparatos de presión negativa, el uso de plasma rico. De hecho, nosotros lo usamos, plasma rico en plaquetas o plasma rico en fibrina, para acelerar la curación de determinadas úlceras. Pero si el paciente no tiene capacidad biológica de reparación, no es posible con algunos de estos acelerar tanto, mientras que la intervención vascular se ayuda y mucho. Por años yo trabajé en el área de Doppler ultrasónico y Doppler a color, y lo usábamos muchísimo para la evaluación de la vasculatura periférica en virtud de la información fisiológica que nos dan las curvas de Doppler. Sin embargo, en los últimos años yo he visto con gran interés el desarrollo de la termografía. Las termocámaras antiguas eran muy gruesas, solo se mostraban con diferencias de colores, variaciones significativas de los grados térmicos, pero últimamente las más recientes cámaras de los últimos 10 años que he visto en termografía son asombrosas. Pueden diferenciar, tiene una capacidad de resolución de 1/10 de grado centígrado de temperatura entre una zona y otra. ¿Tú has visto algún tipo de aplicación de esa termografía del pie para ayudar a establecer el mapa circulatorio sin usar una técnica tan compleja y dependiente del usuario como es el Doppler a color? No, José, que yo sepa, no hay experiencia en Venezuela. Puede ser que la haya y yo lo desconozca, sobre todo en los tiempos de este encierro, que uno se comunica más, pero tiene menos un contacto con los colegas más destacados, algunos de los cuales incluso lamentablemente están trabajando fuera del país. Pero, por ejemplo, he visto aplicaciones de termografía, y hasta donde yo entiendo, que aparatos que manejan ciertos niveles de fluorescencia para revisar úlceras, si están infectadas o no, que dan un color diferente. Y entonces eso permite establecer tempranamente pautas sin tener que esperar, por ejemplo, del cultivo, que en el mejor de los casos te lo van a dar en 72 horas. Entonces he visto precisamente de médicos en los países desarrollados que tienen esos equipos, los cuales no los disponemos. En Venezuela disponemos de pequeños lápices Doppler que le aplicamos a las arterias cuando no podemos detectarlas con nuestra propia sensibilidad. Y el paso más avanzado que trabajamos normalmente aquí donde yo ejerzo es mandar al paciente para el ecodoppler duplex con médicos con los cuales ya tenemos confianza y años trabajando, y entonces podemos tener una alta credibilidad sobre el trabajo que nos hace este colega, y algo que uno va aprendiendo con ciertas cosas que le permite decir, bueno, este caso es diferente al que vi el mes pasado porque tiene tales o cuales características que las puedo ver. Pero sí existe. Ayer se celebró en Estados Unidos una conferencia que se llama WONCON. Yo no sé si pronuncié bien WONCON. Es la gente que One Source se llama. Es gente de diferentes laboratorios que se dedican a la atención del cuidado de las heridas crónicas. Yo estaba suscrito y estuve allí presente, y hay un derroche de tecnología de manejo de la curación de heridas, muchas de las cuales se pueden hacer aquí siempre que lleguen los materiales. Estamos esforzándonos en tener comunicación con estos laboratorios para restablecer las unidades de atención
ahora se llaman atención de heridas crónicas. Y esas heridas crónicas incluyen el pie diabético. Teniendo todos esos recursos de múltiple variedad, podemos ayudar. Pero regreso al principio, la gran ayuda es prevenir. El servicio médico no se va a dar abasto para curar todas las úlceras que se presenten. Necesitamos evitar que se presenten. Recientemente me han hecho muchas consultas de pacientes hablándome de las cámaras hiperbáricas. ¿Qué papel tiene la cámara hiperbárica en el tratamiento de úlceras y problemas vasculares periféricos? Bueno, tanto las cámaras hiperbáricas como el ozono en las ciudades más grandes se han utilizado. En Cumaná tuvimos una hace como 5 o 6 años que lamentablemente luego cerró por baja demanda. Yo tuve pocos casos que los referí y combinando la cámara hiperbárica, que como sabes se usa esa alta concentración de oxígeno en deportistas, en preparación física, tienen un determinado nivel de utilidad, más sin embargo, hasta donde yo tengo conocimiento, no hay una prueba demostrativa, eficiente, científica de que es útil. Pero se utiliza porque cuando el paciente está desesperado, donde el médico también está desesperado, si tiene cómo cubrir ese colateral, también lo utilizamos y lo haríamos. Pasa igual con el ozono. A pocas sustancias se le ha brindado tanta creencia de efectos mágicos, curativos casi para todo, etcétera, etcétera. Yo pienso que algunos beneficios tienen, pero por lo menos en mi caso, cuando el paciente tiene úlceras, con todo el nivel de relación que uno pueda tener con los cirujanos o con los que hacen eso, el problema es que la cura, si la hace el que aplique el ozono para poder hacer su tratamiento y luego la tengo que hacer yo para seguir a mi paciente, lo tengo que levantar la cura 3 veces a la semana, a lo mejor, y si lo hiciera el médico de allá o yo solo, sería menos costoso. Cualquier cura para diabético en este momento cuesta una cierta cantidad de plata que no todos los pacientes tienen. Entonces, estamos puliendo esa relación. Yo creo que una de las cosas que nos va a ayudar COVID es que hemos aprendido a usar más las cámaras y ese médico que hace el ozono me puede pasar la información, yo puedo ver las imágenes y el paciente se beneficia de eso. Así que por allí anda el camino. Lo mismo estamos haciendo con lo que llaman proloterapia, ¿verdad? Que tiene sus variantes, entre las cuales o las terapias biológicas, donde está incluido, como te mencioné antes, plasma rico en plaquetas, ya hay piel, que llaman piel artificial, hay una serie de cosas, pero que para los países en desarrollo como nosotros son sumamente caros. Para todos son caros, pero para nuestros pacientes más, y que generalmente lo tienen que traer desde fuera. Entiendo. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por esta excelente presentación que nos has dado sobre el pie diabético. Creo que esto ha informado mejor a muchas personas que o desconocían o sabían de esto, pero tu explicación ha sido bastante útil para todos nosotros. Te agradezco muchísimo este contacto. Esperamos vernos de nuevo por esta vía para cubrir otros temas de gran interés en tu especialidad como cirujano ortopédico y traumatólogo. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando por esta oportunidad de comunicarnos con ustedes. Déjennos saber sus opiniones, sus críticas y sugerencias. Y al pie de esta comunicación voy a incluir la información de contacto del doctor Oscar Cedeño en Venezuela y la mía propia para que de cualquier forma tengan interés en conocer un poco más detalle o hacer consultas a distancia. El doctor Oscar Cedeño hace telemedicina actualmente, de tal manera de que no es necesario la presencia de ustedes en el contacto médico. Pueden perfectamente contactarlo y pedir una segunda opinión o una opinión válida a la hora de tomar una decisión quirúrgica. Muchas gracias a ustedes. ¿Alguna otra palabra para terminar el programa, Oscar?
Sí, las gracias a ti, José. Un placer compartir contigo esto y me encanta difundir lo más que pueda los mensajes en beneficio de los pacientes. Sobre todo, mi empeño por la prevención. Estamos comenzando a publicar algunas cosas que están en línea de manera sencilla, pero poco a poco iremos colocando más trabajo, más charlas y cosas de ese estilo en nuestras redes para beneficio de nuestra gente y de los colegas también, médicos y enfermeras que necesitan precisamente, hablamos de eso, más educación en diabetología. Así es. Bueno, muchas gracias, Oscar, y hasta una nueva oportunidad. Un saludo cordial y gracias a todos. A ti, amigo. Chao.